Hola hermanos, ¿cómo están? Seguimos entonces con la historia de Hechos. Vamos en el capítulo 8, desde el versículo 14 al 25. Ahí vamos a estar meditando. Y bueno, para partir tenemos que mirar el último versículo del día de ayer, que fue el 13, donde dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y vemos entonces, y siguiendo con la historia, vemos a este Simón. Ya vimos cómo Saulo tuvo más adelante una conversión y cambió completamente su vida. Pero ahora estamos viendo en este pequeño detalle a Simón. ¿Quién era Simón? Esta persona que hacía magia, eh, digamos, ocultismo, engañaba a la gente, dice la palabra del Señor, y, y lo más seguro que también manipulaba a la gente y les quitaba o les pedía dinero, ganaba dinero con todo eso que hacía, y peor aún porque él decía, o la gente decía, ese es el poder de Dios. Entonces también estaba relacionado ahí, había una mezcla tergiversada de lo que era el Señor, en la creencia de lo que la gente pensaba que estaba ahí en Simón. Pero vamos a ver qué pasó. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, que eran ellos los apóstoles, los encargados entonces de llevar y plantar las iglesias y que se cimentaran las bases de lo que iba a ser la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, por eso partieron ellos, no menospreciando el trabajo de Felipe, sino que así debía de ser. Eh, la autoridad de los apóstoles debía estar ahí confirmando a los que estaban creyendo en él. Por eso dice el siguiente versículo: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Claro, porque ellos tenían que ver, eh, de esa forma ellos estaban acostumbrados para poder creer las cosas en verla. Por eso se hacían prodigios, milagros, y hablaban en lengua y todo lo que sucedía cuando ellos recibían el Espíritu Santo, pero por mano de los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesús, y así iban confirmando que eran representantes entonces del Señor Jesús. Por eso dice: porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y entre ellos Simón, recuerde, Simón también se bautizó ahí en el agüita. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Y ya recordemos que Simón, cuando se creyó, y voy a ponerlo ahora entre comillas, creyó, dice: y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba más que atónito, hasta fascinado, podríamos decir, porque él también estaba acostumbrado a engañar a la gente, y cuando vio estas realidades que estaban ahí, estaba fascinado y también asustado, atónito por todo lo que estaba ocurriendo y los milagros portentosos que se estaban realizando. Entonces dice el 18: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Les ofreció dinero. El bonito Simón les ofreció dinero. Entonces, ¿qué demostró eso? Que en su corazón no había cambio. Él creyó, fue bautizado, y dice, estaba siempre con Felipe. O sea, donde iba Felipe, ahí vamos, porque era un creyente más, acompañando, escuchando los mensajes, viendo los prodigios, milagros. Pero cuando tuvo este momento de tentación, digamos, para él, porque él trabajaba en eso, sucedió esto. Entonces dice: les ofreció dinero.
diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué había en su corazón entonces? El mismo Simón de antes. ¿Por qué? Porque iba a seguir haciendo lo mismo. Entonces Pedro le dijo, ¿qué creen que le dijo? Bueno, Simón, sí podría ser, pero no. Pedro amorosamente va al hueso y le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Nada que ver con lo que dice Isaías cuando dice: venid y comprad sin dinero. Bueno, es un paréntesis. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pero ¿cómo si había creído? Pero ¿cómo si yo fui bautizado? Podría haber dicho Simón. No, no era lo que estaba en su corazón. ¿Qué le dice entonces? Lo llevó al principio. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, volvió al principio, a donde él estaba antes. Él dijo que creía, era solamente de aquí, solamente emoción por todo lo que estaba viendo. Sí, yo creo. Hay que bautizarse, yo me bautizo. Hay que estar aquí con Felipe, voy a estar con Felipe. Pero cuando estuvo la prueba, cuando estuvo la tentación, volvió a resurgir lo que estaba en su corazón. Lo que había realmente en su corazón. Y hay un pasaje que a Jesús también le pasó algo parecido, pero era Jesús, que está en Juan 2, versículo 23, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Algo parecido a Simón. Pero Jesús, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y ahí nos llega a nosotros. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe. Yo te puedo ver, tú me puedes ver, podemos ver a cualquier hermano, podemos ver a cualquier persona que haya dicho soy creyente, que se haya bautizado, que participe, que sirva, quizá. Pero hay momentos en que uno tiene que revisar y ver los frutos que hay en el corazón. Porque puedo ser cristiano para los demás, pero yo sé lo que hay dentro de mi corazón. Y eso también lo sabe el Señor. Y aquí Pedro ataca directamente donde está la raíz. Oye, Simón, no. No es así. Arrepiéntete. ¿Se arrepintió? Leamos. Dice: respondiendo entonces Simón dijo: sí, lo reconozco, perdóname, Señor. No, dice: rogad vosotros por mí al Señor. ¿Qué? Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, no entendió nada, porque Pedro no le dijo que eso le iba a suceder. Le dijo que ya estaba. Le dijo, pues, donde está dice, tu corazón no es recto delante de Dios. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. No es que algo que le vaya a suceder. Pero Simón pensaba que eran cosas que le iban a suceder. O sea, él quería esquivar sus consecuencias a causa del pecado. Y rogándole a Pedro que pidiera perdón por él. Pedro no podía hacer eso. Cada persona debe hacer esa petición al Señor.
si quizá el Señor, como les dice a Simón, si quizá el Señor le pueda perdonar. Y esa es la condición de nosotros. Estamos desnudos ante el Señor. El Señor nos conoce lo más profundo de nuestro ser. Él conoce nuestras prioridades, donde tenemos al Señor en nuestro corazón, cómo respondemos nosotros a la obra que Dios ha hecho en nosotros. Si decimos que somos cristianos y creyentes, Él nos conoce y nosotros también debemos examinarnos y revisarnos si estamos en el Señor, como lo vimos en 2 Corintios. Entonces no sabemos si se arrepintió Simón, porque si se hubiera arrepentido, esa es una opinión mía, yo creo que estaría registrado. Solo dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Y se perdió el rastro de Simón, porque no hubo arrepentimiento. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Tantas cosas que podríamos hablar, pero Dios conoce tu corazón, Dios conoce qué hay ahí. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de cambiar de dirección, como Pablo. Él hacía esto y ya no lo hizo más. Simón quería seguir haciendo lo mismo. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos hablas a nuestras vidas y nos escudriñas, Señor. Quedamos, Señor, expuestos ante tu luz, y ayúdanos para revisar nuestras vidas, para ver lo que hay en nuestro corazón, que tu palabra alumbre y podamos detectar y ver lo que no te agrada, lo que está mal. Y si necesitamos, Señor, arrepentirnos, ayúdanos para que nos volvamos a ti y dejemos de hacer las cosas que no te agradan. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todos los hermanos que están viendo este video. En el nombre de Jesús, amén. Un cariñoso saludo y nos estamos viendo.